El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». El demonio luego lo llevó a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles de ceniza comenzábamos este tiempo de Cuaresma, este tiempo de preparación para celebrar posteriormente la Pascua. Y en este primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone reflexionar este texto que nos trae el relato de las tentaciones de Jesús. En la primera lectura, nosotros escuchábamos cómo el demonio, personificado en la figura de la serpiente, había tentado a Eva para que comiera del árbol del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la tentación o el argumento que utilizaba el maligno para tentar a Eva era justamente ese: serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, la mujer come, le da a Adán también come. Ahí tenemos lo que se llama el pecado original, haber cedido a la solicitación de la serpiente, haber comido del fruto del árbol prohibido. Y en ese momento se les abren los ojos. En ese momento se introduce una perturbación en la naturaleza humana, en la cual se desfigura esa imagen y semejanza de Dios con la que el hombre había sido creado originalmente, y comienzan a introducirse una serie de perturbaciones en la naturaleza humana y en la naturaleza en general, que son todas consecuencias del pecado. La primera es esa concupiscencia que empiezan a sentir, que empiezan a sentir Adán y Eva hacia sus propios cuerpos, y que sienten la necesidad de cubrirse, algo que hasta ese momento evidentemente no era necesario, porque vivían en el estado de la inocencia original. En este texto del Evangelio, el pecado trae muchas más consecuencias. Otra de las consecuencias es el no hacerse cargo de sus propias acciones, porque cuando el Señor les pregunte qué es lo que hicieron, comieron del árbol prohibido, Adán le va a echar la culpa a Eva le va a echar la culpa a la serpiente, y la serpiente, como no habla, no puede echarle la culpa a nadie. Pero es así. El hombre deja de saber hacerse cargo de sus propias acciones. No asume sus propias responsabilidades. Cualquier parecido con cualquier realidad que conozcamos en nuestro mundo y en nuestra vida cotidiana es mera coincidencia, pero es todo consecuencia del pecado original. En este texto del Evangelio,
tenemos la respuesta a la tentación del demonio hacia Eva, hacia Adán. Tenemos esa respuesta en la actitud del Señor. El Señor es enviado al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto, donde ayuna 40 días y 40 noches. Jesús aquí aparece como ese profeta por excelencia que comienza su ministerio público y comienza su vida pública preparándose con un ayuno en el desierto de 40 días y 40 noches. El desierto como el lugar del encuentro con Dios, recordando ese paso del pueblo elegido por el desierto durante 40 años. Ahora serán 40 días y 40 noches, lógicamente. Al término de ellos tendrá hambre. Entonces se le presenta el tentador y le dice: si sos el Hijo de Dios, hace que las piedras se conviertan en panes. Y el Señor le dice: está escrito, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, le está respondiendo con el arma de la Sagrada Escritura. Luego, cuando el demonio lo llevará al pináculo del templo y le dirá: arrojate, porque el Señor va a mandar a sus ángeles para que te cuiden, recordando el texto del Salmo 90-91, perdón. Y el Señor le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente lo lleva a una montaña alta donde le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto va a ser tuyo con todas sus riquezas si te postrás y me adorás. Y el Señor le dice: solo adorarás al Señor tu Dios, aléjate de mí. En realidad le dice: ve detrás de mí, aléjate. Entonces el demonio lo deja. ¿Por qué? ¿Porque se agotaron las tentaciones? Sí, se agotaron las tentaciones. Y uno puede decir: pero entonces, ¿cuántas son las tentaciones? Las tentaciones son muchas. Pero el autor del Evangelio, Mateo, nos la resume en 3. La tentación de satisfacer las necesidades personales a cualquier costo, sean reales o inventadas. La tentación de desafiar a Dios, arrojate del pináculo del templo. La tentación de desafiar a Dios. Y por último, la tentación de los bienes materiales y de todos los placeres materiales que podemos obtener o podemos perseguir o podemos buscar. Esas 3 tentaciones son las que continuamente están afectando al ser humano. La persona humana, debido a esa perturbación introducida en la naturaleza a partir del pecado original, sufre estas 3 tentaciones en sus múltiples formas. Y la forma de rechazarlas, la forma de combatirlas, la forma de mantener a raya al tentador, justamente es esta: responderle con la palabra de Dios. Las abuelas, nuestras abuelas, solían tener un dicho que decía: si la mariposa acerca mucho las alas al fuego se quema, ¿no es cierto? Es un dicho del campo, hablando que las mariposas se ven atraídas por la luz, de noche se ven atraídas por la luz. En ese entonces la luz era de vela o de lámpara de aceite, entonces claro, la mariposa se acercaba y se quemaba. Lo mismo pasa con el pecado. Si nosotros sabemos dónde está el pecado, sabemos cuál es el pecado, sabemos cuál es la maldad del pecado, si nos acercamos demasiado, si nos acercamos peligrosamente, corremos el riesgo de caer en el pecado. Si nosotros sabemos dónde hay un pozo y nos acercamos y nos damos cuenta que el entorno está resbaladizo y nos seguimos acercando, y es muy probable que caigamos en el pozo. Lo mismo pasa con el pecado. Si yo sé dónde está el pecado, si yo sé qué es lo que me impulsa a pecar o qué es lo que me atrae a pecar, entonces lo que tengo que hacer es alejarme
de esas ocasiones de pecado, alejarme de la tentación o alejarme de las ocasiones de pecar. Porque el pecado me lo encuentro a la vuelta de la esquina, me lo encuentro por donde vaya. Y las posibilidades de pecar también me las encuentro por donde vaya. Pero si yo en vez de rechazarlo de plano quiero entrar en diálogo con el pecado, o quiero coquetear con el pecado, o con una situación de pecado, indudablemente voy a terminar pecando. Entonces lo importante es saber reconocer las ocasiones próximas de pecado y saber alejarnos de esas ocasiones próximas de pecado. Y saber rechazar el pecado. Con la ayuda de la oración, con la ayuda de la penitencia, con la ayuda del ayuno, con la ayuda de las obras de caridad, esos tres elementos que veíamos como los elementos que acompañan nuestro tiempo de Cuaresma y nuestra reflexión cuaresmal. Pero ojo, eso no es solo para la Cuaresma, eso es para toda nuestra vida, porque permanentemente estamos siendo tentados, permanentemente estamos siendo solicitados al pecado y permanentemente tenemos que estar preparados para rechazar el pecado y para hacer la opción por Dios. Porque rechazar el pecado es hacer la opción por Dios. Si yo acepto el pecado, estoy negando a Dios. Y eso es fundamental en nuestra vida, que nuestra opción sea siempre por Dios. Pidámosle al Señor que fortalezca nuestro corazón, que fortalezca nuestro espíritu y que nos dé la capacidad para saber rechazar las ocasiones de pecado cuando se nos presenten y saber ser fuertes ante la tentación. Alabado sea Jesucristo.